Momentico mientras ultiman aquí unos detalles técnicos. Bueno, siendo 10 de la mañana, les invito a que nos coloquemos en pie, enviamos un saludo fraternal a están conectados esta mañana y un saludo muy fraternal para todos y cada uno de ustedes. Bien. Y vamos a disponernos en esta mañana para dar alabanza y adoración a nuestro Dios y agradecerle por todas sus bondades, misericordias y porque nos ha sostenido hasta este día. Para ello vamos a ir a la página número 6 del himnario, por título, Cuán admirable tu nombre es. Himno número 6, Cuán admirable tu nombre es. Cuán admirable tu nombre es en la tierra, oh Dios. Tu majestad has hecho en las alturas elevar. De niños y pequeños, su alabanza brotó a causa de tus adversarios que existen hallar. Cuando miro a los cielos que tus manos formó, a la luna y a las estrellas que formaste tú. Me digo que es el hombre para que te acuerdes de él, que es el ser humano que si lo cuidas tú, pues lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronas de tu gloria y de tu esplendor. De todas tus obras lo hiciste dueño y señor. De ovejas, bueyes
y las ansias que en el campo están. Así con esta misma intensidad de alabanza a Dios, vamos a ir al himno número 57, himno número 57, en santidad. Reina en las alturas el Señor, Él es grande en Sión. Entre querubines Él está, denle los pueblos loor. Siendo rey confirma la equidad y restauras tu verdad. Al eterno Dios su nombre exaltad, majestuoso en santidad. El eterno reina por ser Dios y en pilar de nube habló a sus sacerdotes que su ley se esforzaban en guardar. De ellos fueron Moisés y Aarón, quienes le dieron lor. También Samuel su nombre invocó, contestó Dios su oración. Tú le respondías, oh Señor, fuiste un Dios perdonador, y tú corregías su mal obrar, pues recto eres en juzgar. Siendo rey confirmas la equidad y restauras tu verdad. Del eterno Dios su saltad, majestuoso en santidad. Muy bien, mucho mejor todavía. Y para finalizar esta primera sección, vamos a ir al himno de la página número 9. A los pueblos sus obras públicas. A tu nombre cantaré, oh eterno Dios de corazón. Tu gracia anunciaré, me alegraré al cantarte canción. Mi adversario vuelve atrás, pues mi causa y juicio tú exprobarás. Que tú no juzgarás, Él por siempre permanecerá. Dios al mundo regirá, con equidad lo juzgará. El eterno Dios será un refugio para el manso, pues tú, oh Dios, no olvidarás quien te tu criado, pues a tu verdor. Pero Señor, cántalo y a los pueblos sus obras públicas. En Sion habita Dios, a su pueblo no olvidará, pues te escuchará su favor, su clamor él no ignorará. Ponte en pie, hazlos temer, los que se olvidan
que tú eres Dios, fuerte a ti, juzgalos, hombres solos son. Muy bien, para la oración inicial en esta mañana, nuestro hermano Leonardo Javier Sierra Ordóñez está con nosotros. Oremos. Padre Santo Señor, que estás en el cielo, junto con tu Hijo Jesucristo, mi Dios, como siempre, venimos aquí humillados, Señor, a pedirte y también agradecerte por todas las bendiciones que nos das, Señor, por esta maravillosa fiesta que hemos pasado hasta el día de hoy, el sexto día. Permite que estos últimos días los sigamos pasando maravillosamente bien, Señor, en compañía de nuestros hermanos y sobre todo aprendiendo cada vez más de tu camino, Señor, de tus enseñanzas, creciendo un poco más espiritualmente cada día y siendo mejores, Señor, de lo que fuimos ayer. Ayúdanos, Señor, a comprender cada palabra que escuchemos aquí al frente. Inspira a los oradores para que sean contigo y tu palabra, Señor, y para que todo sea para bien, Señor. Gracias por todo lo que nos das. No nos alcanzan las oraciones, Señor, para agradecerte por cada cosa que nos das. Y permite, por favor, que las personas que siguen enfermas o que están enfermas continúen, Señor, mejorándose y sintiéndose mejor aquí en tu fiesta santa, por favor. Gracias, mi Dios, por todo. Y te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, gracias a Leonardo Sierra. Y para el Moncillo en esta mañana está con nosotros nuestro hermano Rodolfo Sierra. Buenos días a todos. Bueno, comencemos. Este tema es corto, titulado La obra puesta a prueba. La obra puesta a prueba. Me voy a basar en un cuento infantil que todos conocemos. Voy a leer el cuento muy breve y sobre ese cuento, pues, me basaré en el mensaje. Los tres cerditos. Érase una vez tres cerditos que vivían con su mamá. Un día su mamá les dijo: hijitos, ya están grandes y es hora de que se vayan a construir sus propias casas. Los tres cerditos obedecieron a su mamá y se fueron a buscar materiales para construir. El cerdito mayor era muy trabajador y construyó su casa con ladrillos fuertes y resistentes. El cerdito del medio era un poco más perezoso y decidió construir su casa con madera. Y el cerdito menor, que era muy vago, construyó su casa con paja para terminar rápido y poderse ir a jugar. Un día, un lobo feroz se acercó a la casa del cerdito que había construido con paja. Sopló con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó. El cerdito salió corriendo, asustado, y se refugió en la casa de madera de su hermano, el del medio. El lobo también sopló con fuerza y derribó la casa de madera. Los dos cerditos salieron corriendo hacia la casa de ladrillos del hermano mayor. El lobo
llegó a la casa de ladrillos y sopló con todas sus fuerzas, pero la casa no se movió ni un poquito. El lobo intentó derribar la casa de muchas maneras, pero nada funcionó. Al final se cansó y se fue. Los tres cerditos vivieron felices para siempre en la casa de ladrillos, aprendiendo que es importante construir cosas con cuidado y esfuerzo. Este cuento clásico nos muestra cómo las decisiones de los tres cerditos sobre los materiales de construcción de sus casas determinaron su seguridad ante la amenaza del lobo. El cerdito que construyó su casa con ladrillos demostró sabiduría y previsión, tras que los otros dos, por su prisa o pereza, construyeron casas débiles que no pudieron resistir la prueba. Vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 7. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo tiene una parábola un tanto parecida al de los tres cerditos. Mateo 7, versículo 24 en adelante. Vamos a leer lo que nos dice. Se llama el prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. En este pasaje de las Escrituras, Jesús nos presenta una parábola similar. Compara a aquella que escuchan su enseñanza y la ponen en práctica con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Por otro lado, compara a aquellos que escuchan, pero no obedecen, con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Al igual que en el cuento, la diferencia entre ambos radica en el fundamento sobre el cual se construye la vida. Tanto en el cuento como en esta parábola, el fundamento es crucial. En el caso de los cerditos, el fundamento es la casa. En el caso de los hijos de Dios, el fundamento es la palabra de Dios y la obediencia a sus enseñanzas. Los materiales que utilizamos para construir nuestra vida espiritual son nuestras decisiones, acciones, pensamientos y actitudes. Estos materiales pueden ser sólidos y duraderos, como los ladrillos, o frágiles y temporales, como la paja y la madera. La tormenta en la parábola de Jesús representa las pruebas, dificultades y tentaciones que enfrentamos en la vida. Al igual que la casa construida sobre la arena no pudo resistir la tormenta, nuestra fe puede tambalearse si no está firmemente arraigada en Cristo. Aquellos que han construido su vida sobre un fundamento sólido, es decir, sobre la palabra de Dios y la obediencia a Cristo,
resistirán las tormentas de la vida y encontrarán seguridad y paz. Por el contrario, aquellos que han construido sobre un fundamento débil sufrirán las consecuencias de sus decisiones. Ahora vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo también nos ilustra al respecto con este mismo tema sobre lo que estamos y cómo estamos construyendo. Primera de Corintios 3, comenzando con el verso 12. Primera de Corintios 3, 12 nos dice: y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego mismo probará la obra de cada uno, cual sea. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este pasaje, Pablo nos exhorta que debemos ser conscientes de cómo edificamos nuestra vida espiritual. Las obras que hacemos y la fe con la que vivimos deben ser comparables a materiales preciosos y debemos estar firmemente cimentados en Cristo. Al final, nuestras obras serán probadas y reveladas. Aquellos que edifican con materiales duraderos y sólidos recibirán recompensa, mientras que aquellos que construyan con materiales débiles sufrirán pérdidas, aunque ellos mismos serán salvos. Al igual que en el cuento de los tres cerditos, Pablo nos enseña la importancia de la preparación y la calidad de construcción espiritual y nos anima a edificar sobre un fundamento sólido para recibir las pruebas de la vida. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Es la fe en Cristo nuestro fundamento principal o estamos apoyándonos en cosas pasajeras como el dinero, la fama o las relaciones? Nuestras acciones, pensamientos y palabras están alineadas con la voluntad de Dios. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y mente. La vida cristiana está llena de desafíos. Es importante estar preparados para enfrentar las pruebas y las dificultades con fe y confianza en Dios. Si descubrimos que el fundamento es débil, no nos desanimemos, arrepintámonos y comencemos a construir sobre la roca sólida de Cristo. Segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Nos habla aquí el apóstol acerca de ese fundamento. Primera de Pedro 2, verso 4. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El cuento de los tres cerditos nos ofrece una imagen sencilla y memorable de la importancia de construir nuestra vida espiritual sobre un fundamento sólido.
Al igual que el tercer cerdito, debemos elegir cuidadosamente los materiales que utilizamos para construir nuestra vida y asegurarnos de que están basadas en la palabra de Dios y en el amor por Jesucristo. Este corto mensaje es un llamado a evaluar y fortalecer nuestro fundamento espiritual para asegurarnos de que nuestras obras soporten la prueba del tiempo y del fuego. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano Rodolfo por tan interesante exhortación y tan a tiempo para nuestros días y para nuestras vidas. Les invito a que nos coloquemos en pie nuevamente y continuamos en esta mañana. Vamos a ir a la página número 138, 138. Load a Dios, el Rey omnipotente. Load a Dios, el Rey omnipotente y creador. Te alabo, pues Él me sana y es mi Salvador. Estoy y a sus acudid, únanse a mi Lord. Load a Dios quien gobierna con gran majestad. Bajo sus alas te alberga con suma lealtad. Sabiendo que Él no desecha jamás a quien le ama de verdad. Load a Dios quien te hizo con sabia maestría. Te da salud y con mano amorosa te guía. En tu aflicción siempre te dio protección. No te olvido ni un día. Load a Dios todo mi ser, anhela alabarle. Todo viviente venga presto honor a darle. Que una me salga de ellos también. Todos queremos loarle. Tomen asiento, por favor. Y bueno, continuando con esta reunión en esta mañana, nuestro hermano Jesús Rolón está encargado de anuncios y demás. Con nosotros, Jesús Rolón. Bueno, muy buenos días para todos. Hay unos cuantos anuncios. No sé si habrán extrañado a don Jaime, no está por aquí hoy. Ese es el primer anuncio, de hecho. Él tuvo que salir, pues no de urgencia, pero sí tuvo que salir con el señor Helio, su esposa, al médico.
señor Elio se encuentra, él está recuperándose, está bien, pero se siente que el corazoncito está como latiendo rápido. Entonces, fue con Jaime, lo acompañó al médico en estos momentos en esa diligencia. Jaime me escribió, me pidió el favor que les dijera esto, que obviamente seguir orando por el señor Helio. Están esperando el resultado de unos exámenes de sangre y le van a hacer un electrocardiograma también. Entonces, por favor, tengamos en cuenta en nuestras oraciones al señor Helio para que Dios pues lo siga sanando y él pueda recuperarse bien para que pues terminar la fiesta agradablemente y así poder regresar a su lugar de origen. Otro anuncio es personalmente darle las gracias a todos ustedes por las oraciones que todos hemos hecho por doña Elcida Mendoza, que todos sabemos que es la suegra de mi hijo Mauricio. Ya ayer fue la cirugía, como todos saben, anoche está en un coma inducido y anoche pasó buena noche. Esas son las noticias que tenemos hasta ahora. Esta mañana también fueron a la clínica y pues está en una sala especial como en cuidados intensivos y todavía sigue en el coma inducido y la noticia es que está estable, está recuperándose. Muchas gracias por sus oraciones y por, obviamente, seguir orando por ella, por su familia, por Erika, que es la hija de ella, y por la familia más allegada, que son los que están allá, pues, viviendo este momento tan difícil. Entonces, sigamos orando con mucha fe, con mucho fervor por doña Elcida, por favor. También don Jaime nos pide el favor que oremos para que se resuelva lo del paro minero. Pues sabemos que si esto no se resuelve de aquí en jueves y viernes, pues vamos a tener un poco de dificultades para regresar a Cúcuta y los que van a viajar ese día en avión, pues tendrán un poquito de dificultad. Confiamos en Dios, que todo va a salir bien, pero sí oremos para que Dios ayude a solucionar ese problema y no tengamos esa dificultad cuando termine la fiesta, de que nos encontremos con un paro, un trancón en carretera y pues obviamente habrá dificultad para pasar. Esos son los anuncios que teníamos para hoy. Quería ver si se me olvida algo. No, esos son todos los anuncios. Entonces, ahora antes del sermón principal que estará a cargo del señor Leonardo Sierra, el señor Ricardo Arcisa tendrá una música especial. Es una música especial basada en el Salmo 145. Entonces, con nosotros el señor Ricardo Arcisa. Bueno, este cántico está inspirado en el Salmo 145, 1 al 4. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré.
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Sí, hola. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días para todos. Espero que todos hayamos venido con la intención de agradar a Dios, de estar juntos en armonía, disfrutando de estas fiestas de tabernáculos. Uno viene con muchas expectativas y ya cuando uno está aquí salen otras cosas, ¿verdad? Porque uno viene con ese entusiasmo y aquí se encuentra con situaciones que a veces no,
Pero, ¿y por qué se hizo la promesa de esta tierra prometida? Estaría relacionado esto con nosotros que estamos viviendo los tiempos o estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Cuál será el futuro del planeta Tierra? ¿Alcanzaremos algún día la verdadera paz? De ser así, ¿cómo se alcanzará? ¿Y qué dice la Biblia ocurrirá después del regreso de Cristo? ¿Se convertirá al cristianismo el mundo entero? ¿Y qué es exactamente el milenio? Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra. También es claro que los santos al final heredarán todas las cosas, incluyendo todo el universo y el ámbito celestial. Los santos, hijos de Dios, reinarán con Cristo aquí en la tierra. De hecho, la santa ciudad celestial de Dios finalmente descenderá a la tierra como nuestro hogar perpetuo. Pero, incluso antes de eso, la tierra será maravillosa durante el reinado de Cristo y todos sus santos elegidos. Esta tierra prometida. Hola, hola. Hola, hola. Se oye mejor. Bueno, esta tierra prometida es importante porque tiene implicaciones en los tiempos de fin y vaticina una tierra prometida para el futuro. ¿Cuándo y por qué se hizo la promesa de esta tierra? Dios utilizó a Moisés para guiar a su pueblo fuera de Egipto. Y como veremos más adelante, el vínculo entre el pueblo de Dios y las tierras prometidas es muy significativo. Veamos lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 8. Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 8. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pero este no fue el origen de la tierra prometida. La promesa original fue hecha más de 400 años antes. Moisés y los israelitas eran los descendientes directos del individuo al que Dios le hizo la promesa. La tierra le fue prometida a un hombre que se llamaba Abraham, cuyo nombre Dios cambió más adelante por el nombre de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 nos dice, Génesis 12:1, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es la primera mención de esa tierra que Dios prometió. Pero, ¿dónde se encontraba esa tierra? Ahora vamos a Génesis, ahí mismo en el capítulo 12, versículos 5 al 7. Leemos, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que habían comprado en Harán, y todo lo que tenía.
En ese entonces, Abraham tenía 75 años. En aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquén, donde está el árbol de Moré. Allí Dios se le apareció y le dijo: toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Y fue a la tierra de Canaán que Dios llevó a los israelitas. Levíticos 25, versículo 38. Levíticos 25, 38. Yo, el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Pero, ¿por qué les prometieron esta tierra? Dios incluyó estas promesas como parte de su plan para toda la humanidad. La Biblia nos muestra que Dios elige personas, elige naciones para cumplir su propósito. En el relato de los israelitas saliendo de Egipto, el faraón fue utilizado por Dios para mostrar la pequeñez de resistirse a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora pasamos a Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios llamó a Abraham y a sus descendientes para mostrar las bendiciones de seguirlo a él. Volvemos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pasamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como el está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fue por la fe y la obediencia de Abraham que Dios le hizo varias promesas a él y a sus descendientes. La tierra de la que fluía leche y miel fue una de esas promesas. Debido al compromiso total de Abraham, Dios prometió que se valdría de sus descendientes para formar una gran nación de personas escogidas que él iba a usar para que fueran un ejemplo para el resto de la humanidad.
Los descendientes de Abraham se convirtieron en el pueblo de Dios. La herencia de la tierra prometida para Abraham no se ha cumplido por completo. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán, a su hijo Isaac y luego a Jacob, el hijo de Isaac. Y a pesar de que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en Canaán, ellos no la heredaron completamente durante sus vidas. En lugar de vivir como los propietarios de esa tierra, vivieron como extraños, habitando en tiendas. Veamos lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 6, versículos 3 al 4. Éxodo capítulo 6, versículos 3 al 4. Y aparecía Abraham a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros. Fíjese lo que dice la Biblia. La tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Abraham, Isaac y Jacob entendieron que no recibieron su herencia completa durante sus vidas físicas. Y esa fue la promesa de esa tierra. Pero ahí vivían como forasteros. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Hebreos 11, versículos 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te da cuenta? En lugar de mirar solo hacia la herencia de una tierra prometida física, Abraham, Isaac y Jacob esperaron pacientemente por su herencia de una tierra prometida, pero no física, sino espiritual. Israel heredó la primera tierra prometida. Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel y dijo que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Génesis capítulo 35, versículos 9 al 12. Génesis capítulo 35, versículos 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Panarán y le bendijo. Versículo 10. Y le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Versículo 11, también le dijo, Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Finalmente, Jacob llevó a toda su familia. ¿A dónde? ¿A dónde la llevó? La llevó a Egipto durante una sequía. Y de esas 70 personas, los descendientes de Jacob crecieron hasta convertirse en una población de entre 2 a 4 millones de personas aproximadamente. No obstante, fue durante este tiempo de crecimiento que un nuevo líder surgió en Egipto. El nuevo faraón vio a los israelitas, vio a los israelitas como una amenaza y convirtió en esclavos al pueblo de Dios, lo cual también era parte del plan de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 13.
Génesis capítulo 15, verso 13. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en y será esclava allí y será oprimida 400 años. Sus descendientes heredaron la tierra prometida, la tierra de la cual fluía leche y miel, pero ellos no la conservaron. Después de cientos de años de pecado y rebelión, Dios permitió que su pueblo fuera llevado cautivo y perdieran su tierra. Pero los profetas profetizaron un tiempo en el futuro en el cual el Mesías regresaría. Después, con un segundo éxodo aún más grande, el Mesías llevaría una vez más la nación de Israel de regreso a la tierra prometida. Jesucristo regresará al Monte de los Olivos, reinará desde Jerusalén, y la paz y la prosperidad que van a acompañar la herencia física de la tierra prometida será mayor a la de los días del antiguo Israel. Abraham, Isaac y Jacob e incluso Moisés no heredaron la primera tierra prometida. En lugar de esto buscaron otra tierra prometida mejor. ¿Cuál es? El reino de Dios. El reino de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Se da cuenta? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria. Tenían una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El reino de Dios es una tierra prometida espiritual para todos aquellos que siguen a Dios y guardan sus mandamientos. Esta tierra prometida no solo ofrece buena vida, ofrece vida eterna. Por increíble que parezca, la historia del éxodo de los israelitas de Egipto y su travesía hacia la tierra prometida tienen muchas similitudes con la liberación del pecado de un cristiano y el viaje hacia esa futura tierra prometida del reino de Dios. ¿Hay mucha similitud? Sí. La Biblia nos enseña, hermanos, que la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida es un ejemplo para nosotros en la actualidad que estamos en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 10, verso 6. Primera de Corintios capítulo 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Los acontecimientos y las dificultades que los israelitas experimentaron en su viaje son similares con la de los cristianos de hoy, que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Dios es fiel. Dios le prometió a Abraham que si él obedecía sus leyes,
sus descendientes iban a heredar la tierra prometida. Dios cumplió su promesa. Dios nos ha prometido la vida eterna en su reino si obedecemos, y también va a cumplir su promesa. Mateo capítulo 19, verso 17. Mateo capítulo 19, versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nosotros, hermanos, éramos esclavos del pecado. Así como los israelitas eran esclavos en Egipto, nosotros fuimos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Leamos. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Éramos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 22, ahí mismo. Romanos 6, 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais, en otro tiempo, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, Egipto representa el pecado y Dios nos libera del pecado, así como liberó a los israelitas en Egipto. Satanás nos persigue y quiere impedir que lleguemos a esa tierra prometida, que en la actualidad es el reino de Dios. El faraón representa de alguna manera a Satanás, nuestro enemigo, y se interpuso para que los israelitas pudiesen salir de Egipto. Hoy en día, Satanás trata de interponerse para que el pueblo de Dios no pueda escapar de este mundo maligno y perverso y logre que nosotros no lleguemos al reino de Dios. Ese es el objetivo de Satanás. Impedir a toda costa que los hijos de Dios, los que están en la iglesia, puedan llegar a la tierra prometida espiritual. Solo con la ayuda de Dios podemos entrar a la tierra prometida. Cuando Israel quedó atrapado en el Mar Rojo, fue necesario un milagro de Dios para salvarlos del ejército del faraón. Algunos obstáculos espirituales imposibles de vencer que nos atrapan. Se requiere de la intervención poderosa y milagrosa de Dios para salvarnos de los ataques malévolos del maligno. Se necesita de un milagro de Dios para poder salir del pecado que nos asedia constantemente.
Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de todo el viaje de los israelitas durante 40 años, la presencia de Dios se hizo evidente con la columna de fuego y la columna de nube. La presencia de Dios hoy en día ya no se manifiesta así. Ya no vemos una columna de nube y no vemos tampoco una columna de luz. Hoy en día se manifiesta a su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Vivimos en medio de un desierto espiritual. Los israelitas viajaron a través de un desierto físico hostil en su vida hacia la tierra prometida. La corrupción, la inmoralidad, la violencia en el mundo de hoy son como un desierto espiritual que el pueblo de Dios debe soportar en su viaje hacia el reino de Dios. Debemos confiar en Dios teniendo fe. A pesar de todos los milagros que Dios llevó a cabo con los israelitas, ellos continuaban actuando por lo que veían, limitándose solo al problema inmediato, olvidando cómo Dios había cuidado de ellos todas las veces anteriores. El pueblo de Dios hoy camina por fe, no por lo que ve. Sin fe, recordemos, no podemos entrar en el reino de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos 8 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Seremos probados, seremos probados. Los 40 años vagando por el desierto fue un tiempo de aflicción y de prueba. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Subraya esa palabra ahí. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Te da cuenta? Para afligirte, para probarte. Quizás la tragedia más grande para Israel fue el fracaso de la primera generación que no pudo entrar en la tierra prometida. Los que tenían 20 años o más perdieron la oportunidad de entrar porque sus corazones no estaban bien sin su espíritu. Deuteronomio 5:29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hoy
Dios también está probando y juzgando a aquellos que lo siguen. Hoy Dios también está probando y juzgando a aquellos que lo siguen. Si somos diligentes para asegurar nuestro llamamiento y elección, se nos concederá la entrada en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunto, ¿quiénes conforman el pueblo de Dios actualmente? ¿Quiénes conforman el pueblo de Dios actualmente? La gran mayoría de las personas que entraron en esa tierra prometida eran descendientes directos de Abraham, los hijos de Israel. Como descendientes directos, eran herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero hoy en día, el pueblo de Dios no solo está limitado a los descendientes de Abraham, sino que lo conforman todos aquellos a quienes Dios el Padre llama. Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquellos que responden a ese llamado, ya sean israelitas o no, se convierten en parte del pueblo de Dios y herederos espirituales de las promesas hechas a Abraham. Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y esto lo dice Dios en su palabra. Y esto, hermanos, incluye la promesa de una tierra prometida en el futuro. ¿Cuál es? El reino de Dios. Hay una mejor herencia. A los hijos de Israel se les prometió grandeza nacional e increíbles bendiciones físicas si obedecían y seguían a Dios totalmente. Dios les prometió una buena vida física, pero nunca se les ofreció la vida eterna. Sin embargo, Dios se la ofrece hoy a su pueblo, a su iglesia. Por eso la futura tierra prometida es mucho mejor. En su momento, Dios les va a ofrecer la vida eterna a todos los que han vivido en la historia de la humanidad. Pero de acuerdo a su plan, Dios ha escogido a unos pocos ahora para que sean ejemplo para el resto del mundo. Dios entonces va a usar a estos líderes durante el milenio para ayudar a otros a lograr la entrada en esta tierra espiritual de la cual fluye leche y miel. Los beneficios de vivir el camino de Dios serán tan espectaculares que otros van a buscar a Dios para poder ser bendecidos también.
Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Eterno y a buscar al Eterno de los ejércitos. Yo también iré, versículo 22, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Eterno de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Eterno. Versículo 23, así ha dicho el Eterno de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. La historia del primer éxodo y de la tierra prometida muestran cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud física y lo llevó a una tierra de abundancia física. No obstante, la Biblia dice mucho acerca de las promesas futuras, como Dios va a rescatar a la humanidad de la esclavitud espiritual y la llevará no solo a una vida espiritual abundante, sino a la vida eterna. Esa es la tierra prometida que Abraham, Isaac y Jacob buscaban. Y esa es la herencia que debemos buscar nosotros también todos los días. Hay un llamado especial y personal al reino de Dios. Necesitamos urgentemente estas buenas noticias. Y la mejor noticia es el mensaje del Evangelio del reino venidero de Cristo. La humanidad finalmente verá un mundo de paz, un mundo de felicidad, con un propósito claro. Jesús finalmente pondrá fin a la guerra y a otros actos violentos. Pondrá fin al hambre, a las enfermedades y cualquier otra forma de sufrimiento que ha vivido la humanidad durante casi 6,000 años. Nuestro Salvador vendrá, regresará del cielo para salvar y gobernar al mundo entero. Esta no es solo una buena noticia, es una gran noticia y la única esperanza para un mundo que va directo al exterminio. ¿Se siente usted agobiado y hastiado de un mundo malvado y perverso en el que vivimos? Dios también está agobiado de ver tanta violencia todos los días. Dios quiere que seamos parte de su reino eterno como sus hijos, resucitados a una vida eterna e incorporados a su familia. Dios dice en 2 de Corintios 6:18, subraya esa palabra, 2 de Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué maravilloso será aquello! Pero antes de que seamos parte del reino de Dios, Él necesita transformarnos de esta existencia física inmortal a una vida espiritual e inmortal. Por eso es que decimos que nosotros estamos en un proceso de transformación. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Otro poquito de agua, Gladys. Pablo escribió que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Puede usted imaginarlo? Y el proceso hacia este futuro comienza hoy. Gracias. El proceso hacia este futuro comienza hoy. Dios quiere, hermanos, que aprendamos sus leyes, andemos en sus caminos ahora. En esta vida, usted y yo podemos tener una vida diferente, una vida mejor, ahora mismo, viviendo como nuestro Creador quiso que viviésemos. Entonces, cuando finalmente seamos transformados, Mateo capítulo 13, versículo 43. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol. ¿Y cómo es el sol? Es luz, es vida, brillando. ¿Puede usted, hermano, captar la visión de lo que Dios tiene reservado para sus hijos? Solo imagine. Dios ofrece vida eterna a aquellos que vivirán y reinarán con Cristo en su futuro reino. Si usted y yo estamos dispuestos a arrepentirnos, creer y vivir bajo el gobierno de Dios ahora como Él ordena, Él nos ofrece la oportunidad de vivir para siempre compartiendo su gloria eterna como miembros de la familia de Dios en todo el universo. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis 5:10, ellos serán reyes y sacerdotes para Dios y reinarán sobre la tierra para ayudar a enseñar a otros a fin de que también formen parte de ese reino eterno. Esta es una gran promesa garantizada por Jesús para toda la humanidad. Como escribió el profeta Daniel en Daniel 7:27, Daniel capítulo 7, versículo 27, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vemos, hermanos, que Jesús, el Rey, regresará y establecerá el gobierno de Dios aquí en la tierra y nosotros como su pueblo seremos parte muy importante de este reino. No basta con saber estas cosas. Hay algo más. No basta con saber que va a venir Cristo, que vamos a resucitar y todo eso. Hay algo más. Todo esto nos lleva a esta pregunta: ¿qué debemos hacer? Cristo dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cómo lograrlo? Primero, nuestra vida debe estar enfocada hacia una meta, una visión del futuro centrada en Dios. Debemos acoger el reino y someternos ahora mismo para llegar a ser parte de ese reino. Hoy es el momento de prepararnos para poder enfrentar la crisis que se avecina. Vamos a necesitar de fuerza espiritual. Ahora es el momento de que Dios escriba sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente y de permitir que el Rey de ese reino viva en cada uno de nosotros para que nos ayude a obedecer sus leyes. Si de verdad queremos el futuro del que habló Jesús, debemos comenzar a vivir según sus condiciones hoy mismo. Así que no esperemos para mañana. No esperemos para la otra semana.
Ahora es el momento de desarrollar una relación mucho más profunda con Dios. Recordemos, la fortaleza espiritual proviene de nuestro Salvador, la fuente de fortaleza. Permitamos entonces que Cristo sea el Rey de nuestra vida ahora mismo. Jesús siempre estuvo enseñando sobre el reino de Dios. El evangelio de ese reino es la clave para entender los problemas de nuestro mundo y su verdadera solución. No olvidemos lo que Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es el momento de cambiar, de que busquemos la guía y la ayuda de Dios. Es el momento de que saquemos el pecado de nuestra vida. Tenemos que sacudir el pecado, no esperar a que llegue la Pascua y los panes sin levadura, y entonces ahí vamos a acomodarnos ahí. Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Preparémonos espiritualmente. Que Dios gobierne nuestra vida ahora mientras esperamos la herencia de su gobierno venidero. Tomemos en serio su mensaje y creamos en el Evangelio. Debemos animarnos a tomar la decisión de comprometernos verdaderamente delante de Dios. Sigamos sus enseñanzas y obedezcamos sus mandamientos. Sigamos sus pasos para ser parte de ese gran reino y ser herederos de la futura tierra prometida. Dios nos ha bendecido con una visión clara del magnífico futuro que tiene para nosotros. Ojalá tengamos el enfoque, la dedicación y la determinación para andar en sus caminos y nos convirtamos en verdaderos discípulos de Cristo ahora, para estar preparados cuando Él regrese, a fin de ayudarle a enseñar esos caminos al resto de la humanidad. Entrar en la tierra prometida espiritual debe ser el anhelo de todos nosotros que estamos en la iglesia. Pero hay que ser valientes para salir de la esclavitud del pecado y seguir a Dios por el desierto espiritual, dejando atrás todo lo que conocemos, a lo que estamos acostumbrados, y tener la determinación para conquistar el reino de Dios como la tuvo Josué. Dios, como líder de su pueblo, nos muestra que aunque vivamos en el mundo bajo las tentaciones del pecado, nuestro carácter debe ser refinado como instrumentos de honra en sus manos, que con fe, aunque tengamos limitaciones, Dios nos prepara para que podamos llevar a cabo el llamamiento que nos da en la vida. La tierra prometida espiritual de la que estamos hablando hoy es también una historia de esperanza para los grandes logros de nuestras vidas. Nos equipa con una visión de estrategia de oración y de obediencia a Dios que nos proveerá para cruzar los desiertos de la vida y para llevarnos a conquistar aquellas tierras prometidas de nuestras vidas para la gloria y la honra de Dios. La ley de Dios siempre será un recordatorio de la justicia de Dios, de cómo la ley de Dios estará ahí para que todos vengamos al arrepentimiento y podremos usar su moral para la predicación del Evangelio. Así como aquel que llevó al pueblo hasta la tierra prometida, al pueblo de Israel, al final aparece el Rey de Reyes en su regreso a esta tierra y nosotros seremos resucitados. Seremos los nuevos miembros espirituales junto con nuestro Señor Jesucristo en la familia de Dios, si luchamos por conquistar esa tierra prometida espiritual que es el reino de Dios. Para terminar, hermanos, ¿cómo podemos entrar a la tierra prometida espiritual? ¿Cómo podemos entrar nosotros al reino de Dios? El reino de Dios es algo en el cual debemos entrar. Y el primer paso es arrepentirnos y creer en el Evangelio de estas buenas noticias. Por medio de Cristo podemos buscar el perdón y la reconciliación con Dios.
para empezar a vivir de acuerdo con las leyes de su reino tal como Jesús la enseñó. Todos aquellos que se rehúsen a vivir de acuerdo con los caminos de Dios no podrán entrar en la tierra prometida espiritual que es su reino, ni recibirán la vida eterna. Jesús nos advierte acerca de los obstáculos que nos pueden impedir la entrada en el reino de Dios. Si queremos entrar en él, es necesario que nos arrepintamos sinceramente, seamos bautizados y recibamos el Espíritu de Dios. Es necesario también que nuestra actitud sea la correcta. La actitud de humildad, la actitud de humilde de una persona dócil y de pureza como la de un niño, sin importar las dificultades y los obstáculos que se nos puedan presentar. Lo más importante para nosotros debe ser ¿cuál? Buscar el reino de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, si nos esforzamos por mantener el reino de Dios como nuestra meta principal, podremos vencer todas estas dificultades. Jesús nos exhorta a que oremos porque venga pronto el reino de Dios. Que venga pronto. Dios tiene que cortar el tiempo para impedir que la humanidad se autodestruya. Si nuestra vida está dedicada a buscar el reino de Dios, nuestra actitud será semejante a la de los patriarcas mencionados en Hebreos 11. Notemos especialmente las inspiradoras palabras acerca del sentido del propósito que los sostenía. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Hebreos 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse hijos de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los patriarcas, escuche bien, los patriarcas anhelaban y buscaban el reino de Dios. Y por eso se consideraban extranjeros y peregrinos. Y así también nosotros debemos considerarnos. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Sus vidas estaban dedicadas a ese reino, no a la vida material y física. Jesús nos exhorta en esta mañana a que creamos esas buenas noticias y que busquemos primeramente el reino de su Padre. Dios se complace en darnos la oportunidad de entrar en esa tierra prometida espiritual que es el reino de Dios. Buen día para todos. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano, el señor Leonardo Sierra, por este importantísimo mensaje también que nos insta, nos motiva a examinar nuestra fe y a esperar con fe ese pronto reino venidero. Antes de este último himno, tengo dos anuncios. Uno de ellos, todos están invitados o estamos invitados todos los que ya hemos llegado a los 60 años y más, aún compartir esta tarde a las 4 en punto de la tarde. Aquí todos nos encontramos. También, sí, 80, 90, de allí en adelante. 60 para arriba.
Si tiene 59.9, sí, ya casi ya va llegando a los 60. Y el segundo es recordarles, en esta noche tenemos la reunión familiar a las 8 en punto de la noche. Bueno, entonces vamos a estar en pie para interpretar este último himno de hoy en la página número 143. No teman, son mi pueblo. Después de interpretar este himno, nuestro hermano, el señor Oscar Sierra, nos va a despedir en oración conforme Dios le guíe. No teman, son mi pueblo. Yo soy su Dios, no teman, son mi pueblo. Yo soy su Dios, yo los protegeré. Su vida del peligro guardaré. Oh, teman al hombre, no, pues mis hijos son. Al que amo yo, ¿qué puede el hombre hacerle si tiene fe? No le podrá vencer. Yo soy igual aquel que me ama y honra, aunque haya tempestad, no tengan temor. Vendré otra vez y conmigo estará mi eterno amor, por siempre lo tendrá. Yo soy el Dios de los patriarcas. Cerca está la redención. No tenga temor. Oremos. Eterno y poderoso Dios, soberano Rey del universo, Padre eterno, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, un puñado de tus hijos, para agradarte, Padre, para rendirte honor y gloria a ti, Padre. Eres nuestro centro en esta fiesta de tabernáculos. Gracias por traernos, Padre. Te estamos pidiendo, Señor, también que nos lleves en paz a nuestros hogares. Ahora que termine la fiesta, estamos implorándote para que tú, Señor, que tienes todo en control, pueda despejar las vías, Padre, y podamos ir tranquilos a nuestros hogares. Estamos pidiendo también por la salud de nuestro ministro, el señor Elliot, su esposa, Padre, que han hecho el esfuerzo para venir acá a tus fiestas aquí en Colombia. Pongas tu mano sanadora sobre el Señor. También sobre la señora Elcida Mendoza, pedimos por ella, Padre, para que tú seas sanándola. Y así por cada uno de los hermanos que tienen alguna molestia de salud, ponemos en tu mano, Padre, para que tú seas el sanador en nuestra fiesta, en tu fiesta, Padre. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes egoístas. Y pedimos que tú seas con nosotros a través de tu Espíritu Santo, haciendo tu voluntad.
Líbranos del presente siglo malo, de nuestra naturaleza humana, líbranos de Satanás, de sus demonios. Guárdanos, Señor, de toda maldad. Y pedimos por los alimentos que vamos a ingerir, Padre, una bendición especial, que tú los bendigas, que hagan bien en nuestro organismo. Bendice a las manos que los prepararon, a la tierra que los produjo, y que tú, Señor, puedas darnos también tu bendición en este día. Gracias por los mensajes de este día, Señor, y ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida espiritual. Te pedimos tu bendición, Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.